Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que estés viendo este video. Y bueno, nos encontramos con Ramsés Cabrera en este paso del recorrido de los 11 pasos de la magia, que es el noveno. A mí me encanta el número 9. Tengo muchísimos nueves en la vida. Y bueno, y en este noveno encuentro vamos a estar hablando de la magia de la conclusión. Hola Ramsés, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Estamos ante un tramo monumental dentro del recorrido de los 11 pasos del método de la magia, porque precisamente se trata del paso previo a la gran realización. La gran realización, paso 10. El paso previo es la magia de la conclusión. Y precisamente se trata de uno de los lugares más peligrosos. ¿Por qué? Dicho de manera muy coloquial, estoy totalmente seguro de que muchos de ustedes conocerán, por ejemplo, películas, libros, historias en general, donde parece que la historia va muy bien, muy bien, muy bien, pero llega el final, meten la pata y al final todo se derrumba. ¿Vieron incluso este estilo de Romeo y cuestiones? Julieta. Mira, antes incluso que eso, porque dentro de todo podríamos decir Romeo y Julieta tiene una calidad literaria de la que se puede también hablar muchísimo, no solamente en cuanto a lo literario, sino también incluso en el propio mensaje que Shakespeare, que muy probablemente tuviera contacto con cuestiones de esoterismo, y se podría analizar mucho de lo que podría transmitir ahí. Les estoy diciendo primero que todo algo bastante más mundano. De nuevo, porque Shakespeare, y en concreto Romeo y Julieta, es una tragedia, Sí. donde puedes reconocer que a donde llegó el tema, a donde llegó la historia, es a un resultado decidido por el otro, que además estaba anticipado por, digamos así, el error trágico que comete el protagonista, que cometen los protagonistas, por el cual desemboca en ese final. Yo ni siquiera te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de una película cualquiera que tú dices, wow, qué bien, vienen los diálogos estupendamente, viene la historia súper interesante, pero después en español le decimos así, en español castellano quiero decir, se mete una fumada al final que no tiene sentido alguno Mm. y te quedas con la sensación de que ¿para qué he visto la película? ¿Se entiende? Ante la conclusión, si das un paso en falso y sigues a la donde del otro, específicamente en ese paso, el rebote es brutal. Por eso es hiper fundamental, siempre, digamos, es hiper fundamental la atención de acuerdo con los 11 pasos del método de la magia en todo el recorrido. No es que si resulta que te saltas el paso 5 y no lo atiendes, no te va a salir barato. ¿Se entiende? No es Claro. que vaya a salirte barato ese tema. Pero sí es cierto que si específicamente en ese paso rebotas, el rebote es muy grave. Por eso es importantísimo ir recorriendo desde antes con una serie de atenciones en especial, atención de escucha, atención de, bueno, ¿qué cuestiones van a salirme al cruce ante la oportunidad de concluir, llevar a concreción, llevar a, digámoslo así, un nivel donde, ajá, concreté mi obra, concluí mi obra de acuerdo con lo que yo quiero? No que sea el final que haya dictaminado el otro que está en mí, pero que no soy yo. La otra, o sea, las otras fuerzas que están dentro de mí, pero que no son las fuerzas que yo he decidido que estén ahí, sino que simplemente, digamos, es un funcionamiento que está dentro de mí, pero que no lo decidí. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que considerar al respecto? En este paso van a salir al cruce las mismas cuestiones que ya han salido antes al cruce. Estamos hablando, en su momento hemos hablado de las esfinges, Sí. espera, combate hacia afuera, justificación, todas esas fuerzas automáticas que antes tomaron la forma de las esfinges, pero aquí la clave está en que ya te hayas depurado de eso y entonces no, digámoslo así, no te frenes ante cada una de esas esfinges.
Claro. Antes es, digamos, es hiper necesario que hayas planteado todo el combate y las hayas atravesado. Ahora, digámoslo así, el combate está en no tener que hacer toda esa operatoria, sino que estás ante la oportunidad de gol. Ve y metes el gol. No Claro. vas a ponerte a distraerte con otras cuestiones de las cuales ya tendrías que haberte depurado. Si no te depuraste, esperar hasta el paso 9 es muy mal método, porque significa, estás ya, digámoslo así, a punto de lanzarte del helicóptero en Ujú. paracaídas y de repente cuando estás con el pie en el abismo, ya ponerte, bueno, vamos a revisar de nuevo si tengo todo puesto ya en el backpack, en la mochila. Tienes que haber ya hecho todas esas cuestiones Claro. antes. Ahora es simplemente lanzarte, punto. Es un nivel de conclusión. Como tal, llega y tiene relación directa. Incluso esto lo hemos trabajado en Cábala, en el árbol de la vida. De hecho, estaría buenísimo también incluso a lo mejor hacer todo este desarrollo, tal vez en una actividad, específicamente yendo paso por paso en el árbol de la vida de la Cábala. Son desarrollos y trabajos que ya también hemos recorrido en otros contextos y que gente que recién conecta con estos temas le puede ayudar también muchísimo encontrarse y encontrar, bueno, una reconexión, un refresque de todos estos temas, para llevárselos a su vida cotidiana en tanto herramientas. Sí. Pues bien, este paso, en tanto estás a punto de dar a luz, tiene una conexión muy directa con las fuerzas sexuales de la psique humana. Son las fuerzas más potentes con las que contamos. Ajá. Es todo un universo que se podría desarrollar al respecto. Aquí ahora les puede ser de ayuda tener alguna conexión con herramientas pinceladas les estoy dando al respecto, Sí. como pueden ser también las cuatro fuerzas de la sexuación. Para que tengan un resumen muy breve de en qué consiste. Bueno, ¿esto de dónde viene? La enseñanza del método de la magia se basa en toda una investigación, todo un recorrido de más de 40 años, ya hoy por hoy, Sí. donde se utiliza toda una base hiper rigurosa del psicoanálisis. Obras de Freud, obras de Lacan, Sí. fundamentos de psicoanálisis, que digamos son, digamos, la vía occidental con la que abrir los universos esotéricos, que también abrieron las iniciaciones de Oriente, solamente que desde Occidente accedemos a través de hemisferio izquierdo. Sí. Y en esa integración es que está el camino iniciático, en esa integración entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Entre lógica y misticismo podríamos darle también esa lógica, esa palabra, ese nombre. Perdón. Sí. Y entonces, precisamente, estamos recorriendo, pues, a sexuación. Hay una herramienta, que es el cuadro de la sexuación, que nos permite, esto lo podríamos de nuevo desarrollar de manera mucho más profunda, incluso con el mismo grafo, pero bueno, les doy dando los nombres porque tal vez después de esta conexión tienen su oportunidad de ir a internet o ir a edipo.org, ahora que Sí. digamos, lo podemos articular, pueden ir a edipo.org porque ahí también tienen los grafos fundamentales de enseñanza que pueden consultar para también tener una conexión cada vez mayor con estos temas. Cuadro de la sexuación viene del psicoanálisis y la obra del método de la magia lo usó también para develar las fuerzas fundamentales del psiquismo. Esas fuerzas se basan también a su vez en un recorrido hiper profundo en Peirce, en el diagrama de Peirce, uno de los Ajá. diagramas más importantes, una de las herramientas más importantes en el método de la magia. Y lo que quiero comentarles al respecto es que, bueno, hay cuatro fuerzas muy concretas que todos tenemos oportunidad de usar de acuerdo con un orden muy concreto, para también entonces aprovechar estas fuerzas sexuales. Ajá. Muy brevemente, lo que llamamos factor diferencial mío. Yo cada vez que quiero generar algo, tengo que primero encenderme yo, Bien. estar brillante, estar encendido. Ese encendido voy a tener que lograrlo de acuerdo con una fuerza concreta, que es esta que estamos ubicando. ¿Con qué te gustas a ti mismo cuando haces lo que quieres hacer? ¿Con qué te gustas? Number one. Tienes ahí la pregunta para responderla y entonces tirar de ese hilo.
Cuando tienes definido eso, entonces es necesario llevar esa fuerza de encendido a lo que quieres hacer. Tú, por ejemplo, tienes un resultado en tu empresa. Sí. Tienes un objeto con que generar ese resultado. Cuando hablamos de objeto, por ejemplo, tienes un negocio de tarotista. Bueno, pues tus servicios como tarotista. Tienes un negocio, o incluso llevémoslo también a cuestiones interpersonales. ¿Quieres generar tu propia relación de pareja? Estoy seguro de que tendrás algo para poner en juego en esa relación. Por ejemplo, ¿con qué conquistas a la persona que quieres conquistar? Hay Ajá. gente que lo hace a través de, mira, a mí me encanta llevar a la gente a sitios súper diferenciales. O yo tengo una habilidad también para hacer chistes que hago que la gente conmigo se lo pasa estupendamente, porque tengo muy buen sentido del humor. ¿Ves? Ya es algo que tú pones en juego, es tu objeto que vas a utilizar para generar el resultado que quieres. Conceptos introductorios. Sé Sí, que de sí. esto podemos hacer una introducción y un recorrido muchísimo más profundo, pero quiero que se lo lleven así muy concretamente. Ujú. Vas a tener que también aprender a utilizar la fuerza del interés del mercado. ¿Qué es lo que le interesa al mercado? Claro. Imagínate que yo vengo aquí y me pongo a hablarte directamente sin consideración a tu público sobre matemática. Y bueno, vamos a trabajar límites y matrices. Bueno, porque en realidad cuando uno lleva el límite, el uno a infinito, significa que en realidad o vamos a trabajar logaritmos. ¿Qué le interesa a tu público los logaritmos? Claro. No, a mí tampoco, ¿eh? Pues entonces, no significa que uno tenga que conformarse con eso. Digamos, de hecho, el arte, digamos, cuando uno avanza sobre estos temas es, bueno, más desafiante. Imagínate que tú, ante cualquier público, logres meter lo tuyo. Incluso, aunque se trate de un tema que uno podría decir, bueno, qué cosa más árida, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, historia de la fundación de Argentina y también, pues, historia de Perón, historia de Evita. ¿Sabes? No sé, se lo vas a llevar a alguien de China, a mí qué me importa, yo soy chino. Claro, ¿Qué me sí. importa a mí quién es Perón o quién es Evita? Prefiero evitar este tema, podríamos decir. Sí. Pero imagínate que entonces tú tuvieras la capacidad, tuvieras la herramienta para llevar todo objeto a todo lugar que tú quieras. Bueno, estas mismas herramientas te están dando las indicaciones para desarrollar esa eficacia. Aprender a considerar también qué es lo que le interesa al otro, Al qué es lo mercado. que le interesa al mercado. Ujú. Number three. Y número cuatro, la fuerza de usar a tu favor el adonde del otro. Ujú. El adonde del otro que antes me desviaba y que entonces yo he tenido que bloquear, voy a utilizar esa misma fuerza para entonces ponerla a trabajar a mi favor, para producir entonces lo que yo quiero, producir con eso. Ahí tenemos las cuatro fuerzas. ¿Esto qué significa cuando hablábamos de fuerza cuatro? Viste que generalmente uno dice, ay, mira, yo sigo mis intuiciones. No sigas tus intuiciones, no sigas tus ocurrencias cuando todavía estás en primera mitad de método, porque Claro. no has recorrido todas estas cuestiones. Todavía esas ocurrencias, esas ideas están polarizadas por el caos de la idea. Sí. Tienes oportunidad entonces de, recorriendo estos 9 pasos, en este paso, vienes ya trabajando estas cuatro fuerzas para poner a tu favor las fuerzas de tu sexualidad, las fuerzas de tu sexuación, también podríamos decirlas ahora ya más concretamente, y eso significa entonces que ante el momento conclusivo donde todo parece que se cae, sigue adelante utilizando estas mismas herramientas. Porque entonces vas a tener oportunidad de utilizar esa cuestión que de repente se te cayó, la traición en el momento, hoy que de repente apareció algo que nos parece una casualidad hipernegativa. Si vienes recorriendo tus 11 pasos, aplicándolos y, por ejemplo, aplicando estas mismas cuestiones, vas a utilizar también la fuerza del otro, recordemos, fuerza 4, Sí. esa cuestión incluso que la entramaste como una casualidad que uno podría decir qué cosa tan negativa, vas a descubrir que esa misma casualidad en realidad es lo que se le dice en inglés a blessing in disguise. Yo soy traductor, me dedico precisamente a la traducción y de hecho he generado mi propio negocio como traductor, donde trabajo en todo el mundo y tengo clientes de todo el mundo, gracias precisamente a aplicar los 11 pasos del método de la magia. Y precisamente lo que muestra esa frase tan indicativa que viene del inglés es una bendición que viene disfrazada. Ah.
Si tú permites que el disfraz te distraiga, no vas a descubrir la bendición que trae adentro. Si por estas indicaciones que ya les estamos dando en paso 9 reconoce, momento, eso que parece que está en contra, en realidad porta una solución. Lo que pasa es que primero tengo que diferenciarme del que en mí automáticamente ante esa cuestión se pone nervioso, se distrae, se pone a frenarse, entonces, no, sino que utiliza esa fuerza para entonces meter lo tuyo y llevarlo a la gran realización, que es lo que vamos a estar recorriendo en el próximo paso, En el que es el próximo paso paso. 9. Bueno, Ramsés, antes de cerrar, quiero que le recuerdes a la gente sobre este evento que vos y Olga Raimundo van a hacer el 25 de noviembre, que lo mencionamos en el video anterior, pero está bueno refrescarlo porque el público siempre se renueva. Estupendo. Muchísimas gracias. De hecho, precisamente estamos ante una gran oportunidad, digamos, estamos ante un momento conclusivo, entonces agradezco mucho también entonces aprovechar todas estas cuestiones porque ayudan mucho a propulsionar hacia arriba y que entonces la actividad y lleguemos cada quien a donde queremos al respecto y en ese sentido entonces agradezco muchísimo toda la ayuda que vienes brindándome y brindándonos en todo este tiempo. Bien, entonces estamos hablando de el oráculo abre camino. En esta actividad vas a tener oportunidad de recorrer la lógica del oráculo develada por los 11 pasos del método de la magia y las herramientas específicas que te aporta para tu vida cotidiana. Y en ese sentido, entonces, estamos hablando de actividad, un taller online Ujú. que vamos a estar dando el 25 de noviembre a las 18 horas de Argentina. Y esa actividad la vamos a estar dando Olga Raimundo y yo. Ambos somos enseñantes del método de la magia. Y en esa actividad, como les anticipaba, pues vamos a abordar, bueno, ¿en qué consiste un oráculo? ¿Con qué lo puedo utilizar en mi día a día cotidiano para generar realidad propia? Buenísimo. ¿Qué claves entonces tengo que tener en cuenta para interactuar con el oráculo? Para que entonces yo entrame en los mensajes, entrame en la escucha, genere la escucha, con la cual escuchar el mensaje de las fuerzas superiores que yo estoy invocando precisamente para llegar al resultado y generar el resultado que quiero generar. Todas estas claves las vamos a estar recorriendo dentro de esa actividad. Pueden solicitarnos información a través de nuestras redes sociales. A Sí. mí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube. Ramsés Cabrera, básicamente. O también a veces nombre Ramsés Cabrera 1920. A Olga Raimundo también la pueden encontrar en las homólogas redes sociales, Mm. Facebook, Instagram, etcétera. Y bueno, pues entonces estamos y estoy en particular muy emocionado por la oportunidad de compartir todas estas cuestiones Sí. contigo, Marina, con todos, y nos estamos encontrando ya muy pronto porque estamos en momento de ya Ting. pasar hacia la realización, hacia la gran realización. Sí, sí. Bueno, yo estoy muy feliz porque ya me inscribí para el 25 de Estupendo. noviembre, así que estoy ansiosa esperando que llegue ese día. Y bueno, nos encontramos entonces en el paso 10. Muy bien. Enseguida también estaremos enviando la información a todos los que continúan prescribiéndose. Bien, Gracias. nos vemos. Chau, chau. Chao.